especie, ¿cierto? Algo importante porque con la historia de la evolución del caballo y todo lo que pasó, digamos, previamente hasta llegar a el animal que conocemos actualmente, han ocurrido muchas cosas. Y mucha de esa información, pues, como pueden haberse dado cuenta, nos da un poco una mejor idea de por qué los caballos son animales quizá un poco desconfiados, tímidos, que tienen particularidades en sus formas de comportarse y también necesidades diferentes, ¿no? Concretamente hemos visto que son animales presas, por instinto de presa, de tal manera de que al no tener ese instinto de cazar, tampoco es que sean, digamos, animales que van a luchar mucho. Tienen una serie de características que los ha ayudado a sobrevivir, pero no son del todo sobrevivientes en sí. De luchar, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de información es la que, desde el punto de vista médico, nos tiene que servir para entender justamente de que hay una gran responsabilidad en el médico en la toma de decisiones. El hecho de que hacer algo a veces pueda estar por sobre lo que deberíamos, al caballo, en vez de ayudarlo, en vez de beneficiarlo, le vamos a generar probablemente mayor sufrimiento, mayor agonía, ¿no? Ahora, bueno, independientemente de todo eso, los caballos de por sí, si se han dado cuenta, la mayoría de ellos están inmersos en algún tipo de competencia o de concurso, ¿no? El hecho de que ya haya aparecido o haya mejorado lo que es la tecnología ha motivado ya pues que existan otros medios de transporte o medios de trabajo, ¿no? Que puedan sustituir quizá al caballo en muchos casos, tractores, ¿no? Camiones, camionetas, etcétera, etcétera, ¿no? Sustituyeron al caballo. Entonces el caballo definitivamente, claro, se ha mantenido como una forma de medio de transporte, pero ya dedicado, relacionado probablemente no tanto al trabajo, sino más al esparcimiento, a la competencia. Entonces, al ser pues los caballos participantes de algún tipo de competencia o concurso, los médicos veterinarios justamente vamos a cumplir un rol, uno de obviamente verificar que aquel concursante o participante puede estar apto para competir, para concursar, ¿no? Porque vemos que está en óptimas condiciones, pero por otro lado también vamos a tener que hacer una verificación del concursante en sí, ¿no? Porque imagínense pues de que hayan dos caballos muy similares, ¿no? De características físicas muy similares, pero un caballo es bueno, un caballo es malo. Y que el caballo bueno en algún concurso, en alguna competencia, sustituya al malo. Y eso quizá se veía un poco más relacionado con las competencias, como por ejemplo en el caso de los caballos de carrera, en donde aparte, digamos, de un premio al propietario, al dueño del caballo, existen los premios a los apostadores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, que un caballo que en teoría es malo compitiendo, que no tiene mucha opción en esa competencia, en esa carrera, pero es cambiado por otro que es de características muy similares, casi idéntico, pero que realmente tiene una performance, un rendimiento muy superior? Solamente en las apuestas, las personas que tengan conocimiento de ese cambio van a ser beneficiadas. Incluso, pues, por ejemplo, para que saquen cuentas, ¿no? O sea, pudiendo de repente por cada boleto jugado pagar 1.000 soles. Un montón de dinero que se podría conseguir, ¿no es cierto? Entonces, eso en sí es una estafa definitivamente, ¿no? Y los médicos veterinarios justamente nos vamos a dedicar a eso, a revisar
la carrera, de la competencia, sea realmente el que corresponde y no hay algún cambio. Los han habido. Años atrás ha sido incluso más frecuente. E incluso, por ejemplo, claro, de repente alguna o alguno de ustedes dirán, no, pero ahora existen los microchips, ¿cierto? Es más difícil cambiar, ¿no? Colocando un microchip. Claro, usualmente los microchips se van a colocar en un lugar específico, que es hacia el lado izquierdo, en la tabla del cuello, en el tercio medial. En todos los caballos se coloca ahí. Pero, por ejemplo, yo sé de casos, sobre todo en caballos peruanos de paso, que colocan el chip, que venden al caballo, a un caballo que supuestamente, o una yegua que es campeona o campeón, y le quitan el chip y se lo ponen a otro caballo o otra yegua que no es ni la campeona ni nada. Es un estafa, ¿cierto? Pero se saben de casos. Entonces, claro, cuando se hace la lectura del chip, va a salir con el código. La yegua o el caballo puede ser de características muy similares, pero no es el caballo. Entonces, ahí justamente es que va a venir el rol del médico veterinario de hacer una verificación en base justamente a una serie de señas naturales, es decir, características con las cuales cada individuo nace y que van a permanecer a lo largo de todos los años, independientemente de los microchips o lo que sea, o los tatuajes, que también se pueden tatuar a otro caballo y ¡pum! Se cambian, ¿no? Entonces, vean la importancia, ¿no? En ese sentido de realmente saber cómo identificar a un caballo o diferenciar a un caballo de otro, ya sea para un concurso, una competencia o incluso hasta en un tipo de transacción comercial, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Mediante estas señas naturales, que son, de forma general, las voy a mencionar y luego vamos a ir a hablar específicamente de cada una, pero una de ellas, y principalmente creo que la más evidente, es el pelaje, ¿no es cierto? Y tenemos un caballo que es de un color negro y un caballo que es blanco, que por cierto, solamente por decir el color, realmente caballo blanco no existe, pero bueno, un caballo negro y un caballo blanco los pueden diferenciar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si ustedes tienen dos caballos negros? ¿Cómo los identifican? Tiene que haber otras características adicionales. Entonces, ahí cuando digamos el pelaje no nos sirve únicamente de guía, entonces van a aparecer otras características adicionales, como son manchas que van a aparecer en los miembros, en una mano, en las dos manos, en una mano y una pata, en dos manos y una pata, o en los cuatro miembros en general. Y cada una de estas manchas también va a tener una característica especial, porque algunas se extienden más arriba, otras más abajo, etcétera, etcétera. Vamos a ver cada una de estas características también. Pero ¿qué pasa si este caballo, estos dos caballos que son negros, ninguno tiene manchas? Bueno, entra las manchas que pueden aparecer también o presentarse a nivel del rostro, ¿no? E igual, cada una tiene una característica, tiene una ubicación, tiene una disposición. Y si tampoco tienen, pues bueno, van a tener remolinos que son características especiales, digamos, en la dirección en la cual nace el pelo en diferentes puntos del cuerpo del caballo, ¿no? Y que de todas maneras el caballo va a tener una en alguna parte del cuerpo, algún remolino en alguna parte del cuerpo. Es igual que en las personas. Las personas también tenemos remolinos, ¿no? En la cabeza. Algunos lo tienen al centro, no tienen un poquito más adelante, no tienen más atrás, otro al costado, al otro costado, y ayuda a la identificación. Incluso en mi familia, yo por ejemplo tengo dos primos que son gemelos. Y la única forma de identificarlos, ¿cuál era? Oye, a ver, enséñame la cabeza. Claro, ahorita ya cada uno tiene su personalidad y se le diferencia, ¿no? Uno es más gordito incluso ahora, ¿no? Pero cuando eran más chiquitos, la única manera de identificarlos era, a ver, date vuelta para ver. Y uno tenía un remolino y el otro tenía dos remolinos. Ya sabíamos, ¿no? Pero es así como se va a identificar igualito en el caso de los caballos. Y si no tiene, bueno, y si tiene un remolino y el otro caballo coincide, que también tiene igual un remolino nada más, entonces nos quedan las espigas, que también es otra
nace el pelo y las puntas de lanza, que también son otra característica más, que vamos a ir viendo cada una de estas, ¿no? Y en el caso, digamos, ya también de señas implantadas, es decir, hechas por las personas, ¿no? Están los tatuajes y los microchips, ¿no? Principalmente, ¿no? Vamos a ver cada una de estas. Ah, perdón, me estaba olvidando. Todas estas características van a consignarse, ¿no? En una especie de acta de nacimiento, se podría decir, que comúnmente se llama reseña, ¿no? Es una cartilla de identificación, de tal manera que cuando nace algún caballo, que obviamente, como digo, está criado y que eventualmente va a ser destinado a competir, a concursar, ¿no? Va a ir en esta ficha de registro y donde cada actividad, ya sea hípica o ecuestre, es decir, relacionada con caballos, va a tener una institución que lleva los registros en cada país en donde se realice la crianza y la competencia de estas razas, ¿no? Es así que, por ejemplo, tenemos la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, que tiene el registro de todos los caballos, ¿no? Aquí nacidos. Pero esa misma institución va a aparecer, ¿no? Como una par, probablemente en Estados Unidos, y así en cada otro lugar en donde se crían caballos peruanos de paso. Del mismo modo, por ejemplo, en el caso de los caballos de carrera, existe una institución que se conoce como el Studbook, y hay un Studbook peruano, hay un Studbook en Arabia, un Studbook en Estados Unidos, un Studbook en Inglaterra, y entonces, ¿qué pasa? Todos los registros de caballos nacidos y que van a eventualmente competir reciben justamente estas fichas o actas de nacimiento que se conocen como reseñas o declaraciones de nacimiento. Esta es justamente la que se maneja acá en Perú, por eso dice Studbook peruano, de caballo de carrera, ¿no? Y claro, con la facilidad obviamente ahora de lo que es el internet, queda a disposición de todo el mundo. Basta solamente un pequeño mensaje, una llamada o un WhatsApp para decir, oye, necesito la reseña de tal caballo, porque es un caballo que yo ahorita necesito revisar, ¿no? Es un caballo que están comprando en Arabia, me han pedido revisar, lo van a exportar de acá de Perú a Arabia o Estados Unidos, y yo tengo que verificar, tengo que hacer un examen, etcétera, etcétera, pero tengo que verificar primero que es el caballo que corresponde. Entonces, me mandan la información o mandan la información a donde sea, solamente con un par de clics, que se dan cuenta, ¿no? Entonces, la información está disponible, ¿no? Para poder hacer esta identificación. Y aquí, bueno, como digo, ¿no? O sea, ya está, es una información globalizada, ¿no? Entonces, en esta ficha se consigna la información, primero una información general, ¿no? El registro del número de caballos, que va a tener un código, eso va a depender de cada criador, de cada institución, ¿no? Hay un código de ADN porque les hacen pruebas de ADN. Luego, bueno, dónde nació, en qué mes, etcétera, etcétera, ¿no? Van a poner quién lo crió, quién fue el criador, ¿no? La información del padre, de la madre y los abuelos paternos y maternos. Con esa información es suficiente para de ahí entrar a una base de datos y encontrar todo el árbol genealógico, todo el pedigree en general, ¿no? Y así también, por ejemplo, se han descubierto casos en los cuales, hasta hace poco, aunque no lo crean, se descubrió, por ejemplo, con los registros de ADN y el pedigree, que había un caballo que estaba inscrito como hijo de un padrillo, de un semental, y por el ADN descubrieron que fue otro. ¿Y qué es lo que ocurrió? En ese criadero, uno de los padrillos se escapó durante la noche y aparentemente se cruzó con la yegua, la dejó preñada, y ese mismo día la yegua también le tocaba la monta o el servicio con el otro padrillo. Entonces, claro, quedó preñada, pero 2 veces fue montada, una por el que no correspondía y
luego por el que le correspondía. Al final quedó preñada por el otro. Y por eso es que terminó igual teniendo la cría, pero cuando ya se hizo los exámenes de ADN se descubrió pues, que el padre era otro, ¿no? Es algo tipo así como esta serie que hay en Canal 9, ¿no? La prueba del violín, ¿no? Algo así. Pero bueno, entonces es información que es importante igual, ¿no? O sea, nos va a permitir finalmente determinar si por ahí hubo algún error, que también, o sea, en este caso aparentemente era algo involuntario, pero también podría ser voluntario en el sentido de que le están vendiendo la cría de un padrillo que dice que supuestamente es el supercampeón, que obviamente vale muchísimo dinero, y en realidad le están entregando la cría de otro, ¿no? Que vale mucho menos. O sea, tiene mucho que ver con los aspectos económicos, ¿no? Pero bueno, entonces se consigna todo lo que es la información general, ¿no? Y luego ya viene la otra parte que quizás es lo que más nos corresponde a nosotros, que es ya las características, como digo, ¿no? Primero fíjense, ¿no? Va a haber una parte escrita donde nosotros vamos a indicar, por ejemplo, el pelaje. ¿Qué color de pelaje es el caballo al cual nosotros estamos elaborando esta reseña o declaración de nacimiento? ¿Es un caballo castaño? ¿Es un castaño oscuro? ¿De repente es un castaño que tiene por ahí algún lunar o tiene alguna cosa específica en el cuerpo? Se coloca, se indica. Luego, en la cabeza, igual. En la cabeza el caballo tiene una mancha. ¿Qué forma de mancha más o menos tiene? Como una referencia. Está ubicada a la altura de los ojos, por sobre la altura de los ojos, por debajo de la altura de los ojos, hacia la derecha, hacia la izquierda del rostro o en el centro del rostro mismo. O sea, toda la información que haya en la cabeza. En el miembro anterior derecho, igual, en la mano derecha, ¿qué tiene? En la mano izquierda, ¿qué tiene? Posterior derecho, posterior izquierdo, y luego otras señales que se puedan presentar en el cuerpo. Todo lo vamos a poner ahí por escrito. Dime. No exclusivamente, eso es cierto. O sea, lo puede hacer también un zootecnista. Un zootecnista también, ¿no? Porque estos son, de alguna manera, no es de por sí un desarrollo de la profesión médica exclusiva. Entonces, un zootecnista o un ingeniero zootecnista también podría, ¿no? Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, lo que mencionaba al inicio, de quizá la solicitud de una evaluación de un caballo, una evaluación médica, ¿no? Nosotros necesitamos esto. O sea, de todas maneras, tenemos que manejar esa información. En cambio, o sea, hay evaluaciones médicas de precompra, por ejemplo. Un caballo que se va a comprar y el interesado, el comprador, quiere hacer una evaluación médica, obviamente, para saber qué es lo que está comprando. No vaya a ser que el caballo tiene algún problema, algún defecto, lesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso solamente lo puede hacer el médico veterinario. El zootecnista, no. El ingeniero, el médico veterinario, zootecnista, tampoco. No, perdón, sí puede, pero no porque, o sea, que se entienda de que el médico veterinario y zootecnista es específicamente médico veterinario. Usted, la carrera acá es medicina veterinaria, ¿no es cierto? Nada más. Ya, es lo mismo que el médico veterinario zootecnista. Lamentablemente, esa es se podría decir, un gancho de marketing nada más, ¿no? El hecho de que se diga que es médico veterinario zootecnista, porque sigue siendo médico veterinario. Porque ninguno de los egresados en las escuelas de medicina veterinaria y zootecnia van a ir al colegio de ingenieros y se van a inscribir como zootecnistas. No, siguen siendo médicos veterinarios, por si acaso. Es así. Eso es un aspecto legal netamente y de tipo profesional, ¿no? Que lo regula el Colegio Médico Veterinario. ¿No? Bueno, los colegios profesionales. ¿No? Entonces, el médico veterinario puede hacer esto y puede hacer varias de las cosas que puedan hacer los zootecnistas, pero el zootecnista no puede incurrir en actos médicos porque eso ya es exclusivo del médico veterinario, ¿no? Bueno, entonces, ¿se aclaró tu duda? Sí, ya. Entonces, una vez que nosotros hemos desarrollado todo esto, ¿no? Pues todas las características, ¿no? Vamos a la otra parte de la reseña, que es la parte gráfica. Entonces, todo lo que hemos puesto aquí lo tenemos que consignar acá, es decir, tenemos que dibujarlo, ¿no? Y van a haber
formas de cómo graficar esto, ¿no? De esa manera es que nosotros, claro, podemos de repente en las señales de la cabeza, nosotros podemos decir que tiene una mancha en la cara, ubicada en tal sitio, esto, pero en el momento en que nosotros vayamos a la reseña gráfica, esa mancha de la cara de repente es un círculo, tiene forma de círculo, o de repente tiene una forma de un rombo, o de una media luna. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer necesariamente es dibujarlo en donde está ubicado. Acá tenemos el rostro del caballo y tenemos aquí unas líneas referenciales a la mitad. Entonces, si ese círculo estaba al centro, lo ponemos al centro, pero si de repente estaba hacia la derecha del caballo, tenemos que poner a la derecha o a la izquierda. Y entonces, o sea, muy aparte de lo que esté escrito, gráficamente nosotros también vamos a poder ver, en el momento que hacemos la constatación o la verificación del individuo, entonces vamos a tener al caballo obviamente enfrente. Y con esta ficha, nosotros vamos a poder decir, oye, sí es o no es el caballo. Porque de repente, lo que menciona es que es una mancha en forma de círculo, pero que está hacia el lado derecho. Y yo tengo un caballo que el círculo está al centro de la cara. ¿Es el mismo? No, de ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque estas manchas son como las huellas digitales de los caballos, o las huellas digitales, perdón, de las personas. Y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, ¿no?, con las manchas que tienen, por ejemplo, los otorongos o las jirafas. Son únicas, el patrón y la forma son únicas, no se van a repetir nunca en ningún otro individuo. Son exclusivas, ¿no? Entonces, en el caballo es igual, similar, ¿no? Por eso es que tenemos que ahí sí, en la parte gráfica, ser muy detallados en cómo es que se va a consignar, ¿no? Y así, bueno, vamos a poner todo, ¿no? O sea, acá tenemos la cabeza del caballo del lado derecho, el cuello, el cuerpo del caballo, igual en el lado izquierdo, y luego en las manos, miren. Vamos a tener la mano izquierda en una vista, o sea, cómo vamos a observar nosotros la parte de afuera de la mano, la parte de atrás de la mano y la parte de adentro de la mano. Y así con cada uno, con la mano derecha, la mano izquierda, la mano derecha, la parte izquierda, la parte derecha. Y también, ¿qué cosa? Bueno, acá está la cabeza, tenemos el cuello, el pecho, y este es el hocico. Porque en el hocico también van a presentarse algunas manchas. Luego vamos a ver todo eso, ¿no? Pero, o sea, toda esta información se va a colocar en esta declaración de nacimiento y va a ser, como digo, nuestra referencia finalmente, porque son características con las cuales nace el individuo y que van a permanecer a lo largo de toda su vida. Eso no va a cambiar. ¿Ya? Aquí no hay que al caballo que le sacan el microchip o le ponen otro tatuaje o le cambian alguna cosa, no. Esto sí es inamovible. Entonces, bueno, y las cartillas, como digo, ¿no? Esa es la cartilla, digamos, de acá del Perú, pero por ejemplo, esta es otra, no me equivoco, porque es de Estados Unidos o Inglaterra, me parece. ¿No? O sea, son similares, los formatos quizá de la gráfica cambian, pero si se dan cuenta, igual, se puede ver la cabeza y el cuello del lado izquierdo del caballo, perdón, del lado derecho del caballo, del lado izquierdo del caballo, se van a ver los miembros. El miembro derecho, la parte de afuera, ¿no? La mano anterior, la mano derecha, perdón, la parte de afuera o la parte de afuera. En el caso de la mano derecha aquí se ve de atrás, la mano derecha aquí se ve de adentro. O sea, siempre están las tres vistas de los cuatro miembros para poder colocar cada una de las cosas que nosotros vamos a encontrar, ¿no? En el rostro igual, en el hocico igual, en la parte, digamos, del cuello, la parte ventral, el pecho, ¿no? Todo igualito, ¿no? Cambia. Bueno, hasta aquí, preguntas, dudas. Qué calor. ¿Nada? ¿Todo bien? Okay. Profesor, en la imagen anterior, sí. ¿Cómo diferencio que son las manos y las patas? Bueno, ¿dónde están? Sí, perdón.
Bueno, acá dice hind es posteriores y fore es anteriores. Pero muy aparte de eso, para anatomía también, nosotros acá sabemos de que en los posteriores está el tarso peroneo, el calcáneo. Entonces, estos son los correjones. Mientras que en las manos, nosotros solamente tenemos el carpo accesorio, ¿no? Entonces, no se va a ver esas estructuras, ¿no? Esto de aquí corresponde a esto, ¿no? En cambio, acá no hay. A ver, bueno, ¿otra pregunta o alguna otra aplicación? Ya, entonces, vamos a ver el caso de los pelajes. Los pelajes de por sí también no es que sean, o sea, todas estas gamas de pelajes no es que vayan a estar presentes en todas las razas. No. Algunas razas presentan algunos de estos y en otras se presentan. ¿Ya? Entonces, hablando de términos generales, para que conozcan cuáles son, vamos a ir viendo cada una, pero todo va a depender, o sea, la presencia de cada uno de estos pelajes va a depender mucho de el producto en el cual, como lo que se puede haber obtenido una determinada raza, ¿no? Por ejemplo, con lo que veíamos la vez pasada, ¿no? Hay unas razas que son emblemáticas, que dieron origen a otras, pero son producto, digamos, de selección, de cruces de diferentes razas y selección de individuos de tal manera que se llegó a un estándar y a una inscripción de la raza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El caballo, la raza pura sangre inglés, ¿no? Caballo de carrera, era producto, como vimos, de cruces de caballos árabes con yeguas de tiro inglesas, ¿no? Entonces, dentro de esas dos razas no hay más, solamente fue producto de esas dos razas. En el caso de los caballos árabes, por lo general, los colores son los castaños y los tordillos, mientras que por el lado de las yeguas de tiro inglesas eran castañas y alazanes. Pero no hay ninguna otra raza más, ¿no? Entonces, por esa razón, solamente vamos a encontrar la presencia, pues, de los alazanes, toda su gama o variedad, de los castaños, toda su gama o variedad, y de los tordillos, igual, todas sus tres variaciones. No va a haber más, no vamos a encontrar pintados, pepinos, bayos, salvo porque está, digamos, considerado dentro del castaño, creo que eso lo voy a hablar, negros no, palusamente, ¿no? ¿Te das cuenta? Y